Dios les bendiga, amada iglesia. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y muy agradecido. Entre esta iglesia La Trinidad y la iglesia Jerusalén en El Paso, pues ustedes son nuestros apoyadores número uno. Y agradecemos a Dios por eso. Wow. Son una iglesia muy generosa y pueden sentarse un momento, por favor, pueden sentarse. Reciban muchos saludos. Yo en Jordania, hermanos, trabajamos con somalíes, con sudaneses, con gente de Yemen, de Siria, de Irak y todas las nacionalidades, que son 5 grupos de refugiados con los que trabajamos, les mandaron saludos, pero muchos saludos. Y les mandaron agradecimiento, sí, gracias. Qué lindos. Eh, Quiero decirles que Dios ha estado obrando en los diferentes ministerios que tenemos allá. Y una de las cosas que pasó recientemente, nosotros tenemos un permiso especial del rey de Jordania para visitar y ministrar en las 16 cárceles de Jordania. Y como nosotros tenemos este permiso especial, cuando yo llego a la cárcel, pues nos recibe el director, nos tratan muy bien, nos dan té, nos dan café. Platicamos con el director y las personas que son directivos. Luego nos preparan a los presos ya sea en el gimnasio, o en el teatro, o en el salón de clases, en algún área de la cárcel donde nos preparan a los presos cristianos o a los presos que no son musulmanes, que son a los que tenemos permiso de ministrar. Pero luego nos envían policías a cuidarnos o a estar escuchando qué decimos, porque allá se vigila mucho que nunca hables mal en contra del rey. Y también quieren checar que tampoco nunca hables mal en contra del Islam, la religión. Pero a mí me gusta mucho que nos pongan policías a cuidarnos. Porque normalmente cuando yo estoy predicando en árabe ahí, yo dirijo mucho del mensaje a los guardias. Porque normalmente son guardias de 3 estrellas, son guardias de un buen nivel. Pero hace poco, a menos de un año, se acercó con nosotros uno de los policías, uno de los que nos estaba vigilando, y nos dice en secreto: tengo varios años de casado y no hemos podido tener hijos. Y pues la ciencia dice que no podemos, pero podrían orar ustedes por nosotros, por favor. Y el policía empezó a llorar cuando nos estaba platicando su petición. Y eso a mí me conmovió mucho porque siendo los árabes son más machotes que nosotros, hermano. Ver a un hombre árabe llorar casi nunca, y si es policía menos. Pero nos conmovió, oramos por él, hermano. Más o menos a los 2 meses regresamos a la cárcel y nos reciben en la puerta este policía con una sonrisota, diciendo: mi esposa ya está embarazada, hermanos. Dios se glorificó de una manera extraordinaria. Y ahora, poco antes de venirme para México, me dijo: pues saludos a México porque mi hijo ya nació. Gloria a Dios. Una cosa que Dios hace, cosas increíbles, algo que lo que parece imposible. Y me encanta cómo Dios está obrando con maravillas la conversión de muchas personas. Abra su Biblia en el Salmo 103. Voy a pedirle a los hermanos de multimedia, que ya tenemos aquí una pequeña presentación, hermanos, donde vamos a hablar de 6 razones para bendecir a Dios, basado en el Salmo 103. Sí, pónganse de pie, por favor, todos, que descanse un momento la banca. Nos ponemos de pie. Salmo 103. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Primero, está en el Salmo 103, 103. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Si lo pueden leer ustedes, ¿cómo dice? Amén. Nos invita a bendecir a Dios y que lo bendiga todo nuestro ser.
Luego repite otra vez, bendice alma mía Jehová. Y luego dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Oremos, Señor, ayúdanos a vivir tu palabra. Ayúdanos a atesorarla, pero a practicarla sobre todo, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra en el poderoso nombre de Jesús y con la ayuda de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor, hermano. Vamos a ver la siguiente slide. Y en el siguiente slide vamos a ver, casi todos conocen la palabra soliloquio, que es cuando la persona habla consigo misma, cuando hablas contigo mismo. Porque aquí en el Salmo 103 y 104 precisamente tenemos un soliloquio donde David se habla a sí mismo y dice, David, bendice a Dios. David, bendice a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Y hay muchos estudios de este tema de la gente que habla consigo misma. Y yo puse uno elaborado por la Universidad de Waterloo en Canadá, donde descubrieron que hablar en voz alta aumenta las probabilidades de recordar las cosas. Por esa doble acción de hablar y oírte a ti mismo, tiene un impacto más beneficioso para la memoria. Y cuando estaba investigando esto, hay muchos estudios de la Universidad de México y de muchos países del mundo, donde han comprobado que las personas más inteligentes del mundo hablan solas consigo mismo. Entonces es interesante que, aunque la persona parece que está loquita, pero no, las personas más inteligentes del mundo siempre se van a hablar a sí mismos, como en el caso de David, que se retaba a sí mismo a bendecir a Dios. Y continuando con el tema, porque vamos a hablar de estas 6 razones, y empezamos con la razón número 1, si puede tomar nota, para que luego sepa las 6 razones. La razón número 1 para bendecir a Dios es por sus beneficios. Y los beneficios que tenemos en Dios son muchísimos, pero tenemos que recordarlos. Y es un problema porque los humanos tenemos tendencia a olvidar las cosas. Por eso es importante anotar. Y bueno, si seguimos adelante, vamos a ver que el autor en este caso David, nos reta a bendecir a Dios. Y a mí en un tiempo también me hacía ruido. ¿Cómo que yo bendigo a Dios? Si es Dios quien me bendice a mí. Y me parecía como una paradoja. Pero realmente cuando ya entiendes todo el contexto, lo que está diciendo ahí es que nosotros alabemos a Dios. Que nosotros seamos agradecidos con Dios. Que nosotros reconozcamos que Dios es el hacedor de maravillas, que Dios es el que hace los milagros, que Dios es el que nos permite aprender idiomas, que Dios es el autor de los idiomas, es el autor de las culturas, es el autor de las naciones, y por eso podemos decirle alma mía, hablar a nuestra propia alma. Y me gusta porque aquí en el hebreo original dice bendiga todo mi ser. Habla de las entrañas, habla de los intestinos. Ya la ciencia poco a poco descubre más lo de la importancia de los intestinos y de ese que algunos científicos le llaman el segundo cerebro. Pero qué interesante es bendecir a Dios con todo, o sea, con espíritu, alma y cuerpo. Incluir todo el ser para alabar a Dios. Pero vamos a continuar. La segunda razón para bendecir a Dios es porque Él nos redime. Quiero que lean el verso 3 y 4, por favor, ustedes, hermanos. ¿Están ahí en el verso 3 que dice? ¿Él es quién? Todas iniquidades, ¿qué más? El que sana. También dice el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Me gusta mucho que Dios nos perdona y nos perdona todo. Ahí dice, ¿no? O, ¿cómo dice tu Biblia? ¿La mitad de las iniquidades? ¿Cómo dice tu versión ahí? Él es quien perdona unas cuantas. Dice todas, ¿verdad? Y en el hebreo también dice, todas tus iniquidades Dios las perdona. Pero Él también sana algunas dolencias.
También dice todas tus dolencias. La palabra original también tiene que ver con no solo con el dolor, sino en general con la enfermedad. Y algunos de ustedes saben, otros no saben, en el mes de enero de este año, estando en Jordania, me descubrieron un tumor cancerígeno en etapa 3 y me mandaron a hacer una colonoscopía y le hicieron un estudio al tumor y bueno, resultó que era como muy agresivo el tumor médicamente. Ya me dijeron, le urge a usted tomar tratamientos, tiene que tomar muchas quimios, radioterapia. Y entonces yo me regresé acá a México y empecé a tratarme aquí en Ciudad Juárez, ahí en el Star Médica. Ya recibí 28 sesiones de quimio y de radio. Por la gracia de Dios, hermanos, Dios me conserva con muchas fuerzas. Yo veía a muchos de los compañeros cuando íbamos a tomar las quimios y las radios, pues súper débiles, con el cabello cayéndose. Y Dios me permitió que no se me cayera el cabello, que nunca perdiera mis fuerzas. Y Dios ha estado obrando un montón de maravillas. Los médicos están bastante sorprendidos por cómo el tumor se ha reducido tanto, como por ejemplo en la química sanguínea. No sé cuántos conocen del tema, pero lo voy a decir bien rápido. Hay algo que se llama índice cancinoembrionario, que es el que mide más o menos la fuerza del cáncer. Y a mí me había salido, originalmente en el ser humano tiene que salir de 1 a 4 máximo. Y a mí me salió en Jordania 15.4. O sea, lo cargaba altísimo, como al triple. Entonces yo cuando empiezo a tomar los tratamientos, empezó a bajar a 14, luego a 12, después bajó a 10.9, luego bajó a 9.8, luego 8.9. Y en la última química que me hicieron hace menos de un mes, salí ya normal. 2.4. Gloria a Dios. O sea, de acuerdo a la química sanguínea, yo ya estoy sano, ya estoy en verde. Claro, ya hablé con los oncólogos como dicen que ocupo la cirugía, que ocupan extraer lo que queda del tumor, etcétera. Entonces ya me tienen programado para la cirugía va a ser el 9 de junio. Pero están sorprendidos los oncólogos con todo lo que ha pasado y cómo Dios ha traído sanidad y Él sana mis dolencias. Aleluya, ahora puedo testificarlo, puedo decirlo, Dios lo ha hecho conmigo y con muchos de ustedes. Y Dios es el que sana los cánceres y el que obra maravillas. No hay que olvidar sus beneficios. Dice el verso 4, Él rescata del hoyo tu vida. Hoyo en el original dice abismo, porque un hoyo pues puede ser 2-3 metros, pero un abismo mide 1000 metros, 1500 metros. Dios te rescata aún del abismo. Y cuando Dios te rescata, no solo te rescata, sino también te corona de favores y misericordias. Eso que están viendo ahí, hermanos, es un favor que les voy a pedir a los que tengan en su teléfono, que tengan internet. Les voy a pedir un favor de que ahorita mismo lo van a abrir en su buscador, el buscador que ustedes utilicen, no sé cuál sea, pero le van a poner Salmo 103, así Salmo 103, luego le van a poner versículo, en este caso el versículo 5, luego le van a poner la palabra Logos K. No sé los que alcanzan a leer ahí, pero la palabra completa es Logos K, Logos, pero ustedes con que pongan Logos K, luego le dan ir o buscar. Lo que les va a salir a ustedes es una Biblia interlineal que se llama Logos K Logos, es una página web. Le va a dar clic ahí en la página de Biblia interlineal, luego le va a decir entendido, ok, y ahí ya le va a salir el versículo en hebreo, donde va a salir en hebreo el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Sí.
Por favor, no sé si podemos pasar. La verdad, yo quería que fuéramos al versículo 8. Pido perdón por eso. Am, bueno, es el verso 4, perdón, es el verso 4. Ya está ahí en pantalla. Sí, es el verso 4. Porque nos interesa la palabra misericordia ahorita, que es la palabra Gesed. Y si usted nota, esta palabra, bueno, si lo están viendo ahí en el recuadro, porque parte de la idea de cuando aparece, va a aparecer la palabra 2617, los que le están haciendo, me están siguiendo en esto, le van a dar clic en la parte azul, y al darle clic en la parte azul, o sea, en el número 2617, se va a abrir ya este resumen, donde te dice que la palabra Gesed puede significar afrenta, pero te voy a explicar que casi nunca significa eso. Realmente es, por definición, si miras en la definición, significa bondad o piedad. Muy rara vez significa reproche. Cuando te vas a la Reina Valera, la definición en Reina Valera, sí empieza con que significa afrenta, pero luego después descubres que significa agradecido, agradecimiento. ¿Están conmigo? ¿Qué más significa? Amor, benevolencia, benignidad, bien, bondad, clemencia, consolar. Puede significar favor, fidelidad, gloria. Si se dan cuenta, son más como 92% que significa cosas bonitas. Y porque es lo que está diciendo aquí, que Dios te corona de favores y de agradecimientos, te corona de amor, te corona de benevolencia, de benignidad, te corona de bondad, te corona de gloria, de gracia, te corona de piedad. Este es el Dios maravilloso que nosotros tenemos. Ahora, si continuamos un poquito adelante, ¿cuántos lograron encontrarlo, hermanos, hasta ahí? Gracias, qué bien. Son varios. Con los pocos que lo logren está bien. Después usted en su casa lo puede practicar un poco más o pedirle ayuda a sus nietos o a sus hijos. Si no se le dio, puede pedir ayuda después para encontrarlo. Pero estamos en este punto donde Dios redime de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas. Esta parte, pues lo vemos en el hermano Chávez, que está súper jovencito, parece de 60 y se ve súper bien. O sea, ¿quién pensaría? Él porque nos dice que tiene 83, pero yo todavía ni lo creo. Porque se ve demasiado joven, demasiado bien. Pero es precisamente por este versículo. Saben que yo tuve una abuela, hermano Chávez, que esta abuela vivía en Tijuana, murió de 103 años. Pero me tocó visitarla hace unos 4 años, todavía cuando andaba en sus 99. Y yo la veía que bajaba y subía la escalera. Ella vivía en una casa de 2 pisos y la abuelita mía vivía en la segunda planta. Vivía con su hija que se llama Andrea. Luego la señora pues subía y bajaba las escaleras con sus 99 años. Yo le digo, abuelita, ¿cuál es su secreto? Me dice la abuelita, mi secreto es ese versículo. Yo creo en el Salmo 103, verso 5, donde Dios me rejuvenece como las águilas. Me dijo la abuelita, wow. Dice, si tú lo crees, vas a estar así como yo, o sea, viejito y fuerte. Pues yo quiero, ¿sí creen en la Biblia ustedes, no? También. Porque cuando uno cree versículos así, ¿cómo ayuda? Yo se los paso gratis, hermano, de una vez. Porque me impresiona este Dios que tenemos, y ahí depende mucho. Hay gente que no lo cree y tiene 60 y se ve de 70, pues no lo cree, pero hay otros que sí lo creen, que tienen 70 y se van a ver de 50. Entonces, depende de la gente, ¿no? Cómo lo quieras creer o lo jovial que quieras verte o ser. Pero a mí sí me encanta. Y ahora que tuve esta enfermedad, también me pegué una rejuvenecida. Porque dentro de las cosas que tuve que hacer es 0 azúcar. Rechazar el azúcar, rechazar las galletitas, los panes, todo eso, un montón de cosas que yo comía antes que ya no como. ¿Y qué me pasó? Pues bajé 19 kilos. He bajado 19 kilos en los últimos 6 meses más o menos. Entonces estoy bien contento, no.
La última vez que yo estuve aquí delante de ustedes, yo pesaba 93 kilos. Hoy peso 75. Estoy muy agradecido, muy agradecido. Sigamos, por favor, adelante. Am, Bendecimos a Dios también porque Él es justo. Dice el verso 6, si usted lo lee, dice que Jehová hace justicia y derecho ¿a quién? ¿Están en la Biblia? A todos los que padecen ¿qué? Violencia. Dios tiene cierta especialidad en hacerle justicia a los que padecen violencia. Donde yo vivo, hermanos, convivo con mucha gente que ha padecido mucha violencia. Por ejemplo, me llegaron un montón de gente de Irak que vinieron de Mosul y venían de una zona de Nínive, de lo que era Nínive antes. Mosul y Nínive es una zona conurbada. Yo no sabía que Nínive actualmente se llama Mosul. Tampoco sabía que yo cuando trato con el iraquí y hablamos con ellos, el iraquí me entendía, el adulto. Luego yo trataba de hablar con los niños en el mismo árabe que hablaba con sus papás y los niños no me entendían. Yo le pregunto al papá, ¿por qué tu hijo no me entiende? No, me dices, porque él todavía no sabe árabe. Él solo habla el arameo que nos enseñó Jonás. Y una cosa que yo descubrí, ya me tocó visitar Irak también, yo no sabía, no sé si ustedes saben, que Jonás se quedó a vivir en Nínive, se casó con una ninivita y tuvieron ninivitos. Y que hermanos, Jonás es tan amado, tan respetado, que ellos tenían una estatua para honrar a Jonás, en el buen sentido, así como nosotros para Benito Juárez, y en su tumba también era muy venerada. Ustedes pueden ver en Google cómo ISIS, una de las cosas que hace cuando llega a Mosul, es explotó o destruyó la tumba de Jonás. Porque Jonás pues ahí murió y fue sepultado. ¿Dónde? En Nínive, en Mosul. Pero es muy interesante para mí porque, wow, esa gente todavía habla el idioma de Jonás. Y todo eso me ha dejado impresionado porque entonces nosotros fundamos una escuela para esos niños ahí en Jordania, donde les pusimos maestros que pudieran hablar el idioma de Jonás, arameo, pero que también aprendieran árabe y aprendieran inglés. Y Dios, a esta gente que padece violencia, por ejemplo, vinieron muchos de Sudán por una guerra terrible que está ahorita en Sudán, muy fea, y están matando a muchos cristianos y no cristianos. Y llega una señora musulmana que llegó a Jordania y empezamos a evangelizarla. Y ella decía, es que yo no creo en los milagros. Y yo estoy aquí por la violencia en mi país, pero yo soy musulmana, ella tenía 5 hijos en ese momento, tenía una niña de brazos. Y ella empezó a sufrir unos dolores de cabeza muy terribles. Va al hospital, la ONU cubre eso, le hacen unos primeros estudios y descubren que tiene un tumor en el cerebro. Cuando los médicos descubren el tumor en ella, le dicen, señora, esta cirugía no la cubre la UNESCO. Usted tendría que pagarla. No lo cubre la ONU. Y la cirugía pues cuesta como unos $15,000. Ella decía, Dios mío, $15,000, una refugiada pobre que no tenía ni para comer. Imposible. Pero los médicos le dijeron, tenemos que operarla lo más pronto posible porque el tumor está creciendo y en poco tiempo usted se va a quedar ciega, después va a perder otras habilidades y se va a morir. Y ella se empezó a sentir terriblemente mal y empezó a acordarse que le habíamos predicado de un Cristo que sana, pero en el nombre de Jesús. Y habíamos insistido que tenía que utilizar, ¿qué? El nombre de Jesús. Entonces ella dijo, si es cierto lo que el pastor Fernando me ha dicho, me ha predicado, yo oro a Jesús, que Jesús me cure este tumor y me saque este tumor del cerebro. Y luego, cuando los médicos la vuelven a analizar, le dijeron, señora, ¿dónde se hizo esa cirugía tan perfecta? Tiene una cirugía perfecta. ¡Wow! La gloria de Dios había caído sobre ella. Y ella se convierte a Cristo, hermano Chávez, y empieza a predicarle a las familias. Un día me habla por teléfono, me dice, Pastor Fernando, tengo 6 familias reunidas en mi casa y me están haciendo un montón de preguntas que no sé responder. Por favor, ¿puede venir a ayudarme? Vimos mi esposa y yo a ayudar junto con otro siervo.
y empezamos a dar el curso de Almacira con ellos. Total, hermanos, para concluir esta pequeña historia, ella está ganando docenas de familias para Cristo. Ahora ella es nuestra encargada del ministerio con las viudas. Y en octubre del año pasado la bautizamos. La bautizamos en octubre del año pasado y ella también les manda saludos. ¡Wow! La gloria de Dios está cayendo y haciendo justicia sobre las personas que padecen, ¿qué? Violencia. Y yo convivo con la gente de Siria, que viene de la guerra de Siria, y evangelizamos, y les podría contar, pero no les voy a contar más historias, porque hay demasiadas historias. Pero me encanta que Dios hace justicia y que también se comunica. Un Dios que habla con los refugiados. Me encanta que Jesús se les aparece en sueños, que les dice que es verdad lo que estamos predicándoles o testificándoles. Vamos a continuar, por favor, porque Él es justo, es la parte número 3. ¿Sí van tomando notas, hermano? ¿Cuál es la razón número 1 para bendecir a Dios? Por sus beneficios. Número 2, porque nos redime. Número 3, porque es justo. Ahora vamos a la número 4. Bendecimos a Dios por su misericordia. Ahí usted tiene que leer el verso 8 al 10. ¿Qué dice el verso 8? Léelo todos. Fíjese, note que no solo Él es misericordioso, también es clemente. Ahorita no tenemos tanto tiempo para revisar todos estos vocabularios, pero cuando uno aprende la palabra misericordia con la palabra clemencia, es con la palabra compasivo, son palabras muy amorosas que tienen que ver con un amor de Dios maternal. En el hebreo original tiene que ver con la matriz de la mujer y con un amor de Dios muy, muy impresionante. Yo antes, cuando no conocía bien los idiomas, decía, wow, parece que en el Antiguo Testamento ni aparece la palabra amor, pero resulta que cada vez que tú ves la palabra misericordia, es un gran amor de Dios, es un amor maternal de Dios, un amor compasivo de Dios. ¿Están escuchando, hermanos? ¿Entendiendo bien? O sea, cuando usted lee la palabra, cada vez que usted lee la palabra misericordia en la Biblia, habla de un amor gigantesco de parte de Dios. Ahora, Él es grande en misericordia y no hace conforme a nuestras iniquidades. Ahora, quiero que avancemos un poquito más porque me interesa llegar al versículo 11 ahorita. Y bendecimos a Dios, ¿por qué? Bueno, 5. Por la grandeza de su perdón, hermanos, y los que están tomando nota. Razón número 5 de por qué bendecimos a Dios. La número 1 era por sus beneficios, la número 2 era porque nos redime, la número 3 es por su justicia, la número 4 era por su misericordia, y ahora en la número 5 es por la grandeza de su perdón. Y nos interesa el verso 11, donde dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra. Ahora, si le damos adelante, yo quiero que usted vuelva a hacer lo mismo que hicimos hace rato. O sea, ponga en el buscador Salmo 103, verso 11, el Logos K. Si ya lo tiene, pues también podría ir ahí adelante, yéndose al siguiente versículo, al versículo 11, nada más. Le pondría verso 11 ahí en el versículo. Yo lo estoy haciendo ahorita, por mi teléfono también, porque me interesa que usted va a poner en la palabra cielos. Si usted se fija, la palabra cielos es la palabra 8064. Entonces le va a dar clic ahí en el azul, lo azulito, en el número 8064, y va a descubrir lo siguiente. Va a descubrir que la palabra hebrea que se está usando ahí es la palabra chamaín. Y luego es la pronunciación, chamaín. Luego en la derivación te va a explicar, número 1, que es un dual. Hermano, por favor, escúchenme con atención un momentito todos, porque este es un punto gramatical muy importante. Cuando yo llego al mundo árabe y estoy aprendiendo árabe en la universidad, y me empiezan a decir la importancia del dual en el mundo semítico, porque allá, hermano, nosotros
Para todo tenemos que aprender cómo se dice en dos. Por ejemplo, para ellos es suma importancia. Aprendes silla, se dice cursi, pero dos sillas se dice cursein, ya silla se dice carasi. Por ejemplo, yo tengo que aprender, esta botella se dice canine. ¿Cómo se dice dos botellas? Canintein. Entonces siempre tengo que aprender el dual de todo. Tengo que aprender de cada cosa cómo se dice en dos, porque el dual para ellos es sumamente importante. Cosa que para nosotros no. En español tenemos singular, inmediatamente pasamos al plural. Aún decimos dos árboles. Pero en el caso de aquí es bien importante, hermanos, porque está hablando del cielo como un dual. Porque si fuera solo un cielo, diría chamé. Si fuera cielos en plural, diría chamaat. Pero no, es dos cielos. Por eso dice chamain. Ahora, ya en la explicación, en la definición, usted va a notar que se refiere al firmamento y este dual se refiere al arco visible, o sea, se refiere al cielo donde vemos el arco iris, a este cielo donde vemos las nubes, pero también se refiere al éter más alto, el éter donde giran los cuerpos celestes. Les dejo de tarea investigar el éter en el idioma antiguo, porque éter en el idioma antiguo tenía que ver con una energía con la que se hicieron los planetas, o sea, tiene que ver con Dios. El éter tiene que ver con el mundo invisible. Entonces, básicamente lo que este versículo nos está diciendo es, repase el verso 11, por favor, un momentito, porque dice, como la altura de los cielos, o sea, como la altura del chamaín, como la altura del éter, como la altura de los espacios siderales, como la altura de los universos. Así es, en el verso 11, hermano, así engrandece Dios su amor sobre nosotros. Así engrandece Dios su amor sobre nosotros, su misericordia. Hermano, si usted me está entendiendo, por eso en el Nuevo Testamento Pablo oraba para que nosotros pudiéramos entender cuán alto es el amor de Dios, cuán ancho, cuán profundo. Y aquí nos damos cuenta por el hebreo que cuando los hebraicos están hablando de este tema, están hablando de la altura de los universos. Wow, eso ya estamos hablando de millones y millones y millones de kilómetros. Y millones de años luz hasta el infinito. Y más allá, porque eso no tiene final, no se ha descubierto el final. Y así es el amor de Dios. Dios te ama, te ama, te ama, te ama muchísimo. Tenemos un Dios que te ama más que tus papás, más que tu novio, más que tu novia, más que los abuelos. Es un Dios que te ama millones de veces más, como la altura del chamaín. Wow, eso es muchísimo, eso es como para que explote la cabeza, ¿no? El amor de Dios es infinito. El amor de Dios abarca más que los universos. Ahora, si continuamos adelante, por favor, vamos a ver, porque estamos hablando de la grandeza del perdón de Dios, como la altura de los cielos sobre la tierra. Pero esto no queda ahí, nos vamos al verso 12. El verso 12, ¿están conmigo? ¿Lo pueden leer el verso 12 todos? ¿Qué dice? Ya habla ahí, hermano, de lo lejos del oriente del occidente. Déjame explicarme cómo yo antes entendía este versículo, porque yo decía, yo vivo en Oriente, en Jordania. Realmente llevo 18 años viviendo en Jordania, pero tengo 22 años de misionero, como mencionó el pastor. Y bueno, en estos 22 años donde ya yo estoy viajando entre el Oriente y el Occidente. Aquí en México es Occidente y Oriente es Jordania. Hay 12,000 kilómetros más o menos de México a Jordania. Entonces yo antes decía, wow, Dios hizo alejar mis rebeliones como unos 12,000 kilómetros. Y ya se me hacía mucho, pero a la vez, cuando ya empezaba a viajar más seguido, yo de repente, en un día estaba en Jordania, el siguiente día ya estaba en México. Como que se empezó a hacer no tan lejos, pero realmente yo estaba equivocado. Porque por el contexto que ya vimos, aquí no está hablando del oriente, del occidente de la tierra. Ese era mi error. Está hablando del oriente, del occidente, ¿de dónde, hermano? Del chamaín,
de los universos. Ya eso cambia todo, porque lo lejos que está el oriente de un universo al occidente de otro universo, eso ya sería infinito. Y así Dios, hermano, hizo alejar tu pecado. Tu pecado Dios lo dejó millones y millones y millones de kilómetros. Para Dios no acordarse más de tus pecados. Dios te hace libre del pecado. Dios te hace libre del poder del pecado. Y tienes que creerlo, hermano. ¿Le creen a Dios, hermano? ¿Creen a las Escrituras? Porque esto es a la vez profundo, pero Dios quiere alejar el poder del pecado en tu vida. Dios está alejando el poder del pecado en mi vida y cada día me hago más victorioso porque le creo a Dios cuánto hace alejar mis rebeliones. ¿Sí están conmigo en el verso 2, hermano? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Tan lejos el oriente. Ahora el verso 13, continuamos un poquito más adelante. Y bendecimos a Dios por su gran compasión, por el gesed de Dios. Ahora en el verso 13, habla ya del Padre, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Miren, hermanos, yo, como ya mencionó el pastor, yo tengo 3 hijas. Cuando mi primera hija nace, yo sentí tanto amor, tanta compasión, y se me hacía mi hija tan bonita que yo recuerdo que agarré a mi hija en brazos recién nacida y se la quería enseñar a todos mis vecinos. Lo hice literalmente. Empecé a caminar por las calles y le empecé a hablar a vecinos que ni nunca les había hablado, diciendo, mira, nació mi hija, mira qué bonita está. Y estaba yo bien emocionadote porque había nacido mi hija y ahora cuando yo leo este versículo también de la compasión que siente uno, me hace recordar cuando estábamos en Oaxaca y que empezamos a vivir mucha pobreza, mi esposa y yo ya siendo misioneros, y estábamos entre los triquis, estábamos plantando una iglesia entre los triquis, y recuerdo que se nos acabó toda la comida, ya nos quedaban bien poquitos huevos, y mi esposa y yo dijimos, vamos a dejar de comer tú y yo, pero que coman nuestras hijas. Está bien, empezamos a dejar de comer mi esposa y yo porque preferíamos que comieran nuestras hijas. Y ya llegó un día que mi esposa estaba guisando un solo huevo para las 3 hijas. Y mi hija mayor, que en ese momento tenía como 6 años, dijo, mamá, ¿un solo huevo para las 3? No, mamá, es muy poquito. Mi esposa dijo, es porque es todo lo que hay, hijas. Pero ¿y por qué mi papá no va y mete la tarjetita que mete en el banco? No, ya la metió un montón y no sale nada. ¿Y por qué no vamos y compramos huevos a la tienda? No, pues no tenemos nada de dinero. Pero le dijo mi esposa a mi hija mayor, pero si tú oras, Dios puede suplir huevitos. Entonces Geyeli dijo, Señor, te doy gracias por los huevitos que nos vas a dar y pido por todos los niños del mundo que no tienen huevitos que comer. Al poco tiempo un hombre grita, empieza a gritar mi nombre. Señor Fernando. Yo salgo y me dice, usted no me conoce, pero Dios me habló en sueños y me dijo, ¿quién es usted? Y me dijo que le trajera esta despensa de mandado, que le trajera esta cartera de huevos, estas frutas, estas verduras. Y cuando aquel hombre, un triqui que no nos conocía, regalándonos porque Dios le había mostrado en un sueño y le había dicho quiénes somos. Y luego mi hija se recargaba con mi esposa y decía, mamá, mira los huevos. Dios sí nos escuchó. Dios sí escucha, Dios sí escucha. Wow. Sí, Dios escucha. Y Dios tiene compasión de los hijos más. Yo estoy diciendo toda esta pequeña historia porque uno de papá da todo por los hijos. Y yo que tengo 3 hijas, yo doy lo que sea por mis hijas. Yo daría lo que sea por mis hijas. Ahora yo pienso, wow, Dios me ama más de lo que yo amo a mis hijas. Dios te ama más de lo que te aman tus papás. Dios te ama millones de veces más. Entiéndelo. Dios te ama millones de veces más que la persona que más te ama en esta tierra. Dios te ama millones de veces más. Él se compadece de ti. Él conoce tu condición. Ahora, si seguimos adelante, ya vamos a repasar. Vamos a recapitular ahora. Hemos hablado hoy
de 6 razones por qué bendecimos a Dios. Vimos, razón número 1, bendecimos a Dios por sus beneficios. Razón número 2, porque nos redime. Razón número 3, porque es justo. Razón número 4, por su gran misericordia. Razón número 5, por su gran perdón. Y la razón número 6, por su gran compasión. Tómele fotos, si no tomó notas, tómele foto al menos a esta recapitulación, porque vamos a pasar ahorita a la aplicación. ¿Cómo se aplica entonces? ¿Cómo le voy a hacer para bendecir a Dios por sus beneficios? ¿Cómo le voy a hacer para bendecir a Dios y no olvidar ninguno de sus beneficios? Por cierto, hermanos, dentro del título de este mensaje tiene mucho que ver con el dual de Dios. Yo no sé si usted sepa que David, cuando compuso estos salmos, tenía el dual muy en su mente y nos hizo 2 salmos con los mismos temas. O sea, el Salmo 103 y el 104 son un dual. Déjeme comprobarlo rápido. Lea el primer versículo del Salmo 104:1, ahí en su Biblia rápido. Vuelve a decir, bendice alma mía Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Luego lea el último versículo del Salmo 104. El último versículo es el versículo 35, donde dice, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Y termina diciendo, bendice alma mía a Jehová, aleluya. Ahorita no hay tiempo para estudiar los 2 salmos, pero déjeme decirle que David compuso los 2 salmos como un dual, con el mismísimo tema de bendecir a Dios y no olvidar ninguno de sus beneficios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para no dejar de alabar a Dios? Una de las cosas que yo he descubierto que funciona mucho entre los cristianos es siempre tener música de alabanza. Y mi esposa me ayuda mucho a eso. Yo invito a todos a que lo hagan, que tengan más intención, sean muy intencionales en siempre tener música de alabanza en su casa. ¿Me están escuchando, hermanos? Y si no se te da, que alguien de la familia que se le dé. En el caso de mi esposa siempre es la que es muy buena para estar poniendo música. Y mi esposa es la encargada de estar poniendo música de alabanza. Y en mi casa siempre hay alabanza. Ese es como número 1. Número 2, como la idea es no olvidar ninguno de sus beneficios, algo que yo practico con mi esposa y mis hijas, es tener un diario de gratitud. ¿Están yendo, hermanos? Perdón por alargarme, pero bueno. Bueno, voy a tratar ya de eso, ya estoy concluyendo, ¿no? Pero vamos a tener un diario de gratitud. El diario de gratitud, hermano, quiero dar un ejemplo rápido porque la idea es que tú el diario de gratitud lo vas a escribir en tu propio teléfono, en tus notas. Y en el diario de gratitud la idea es que participen tus hijos también, que es lo que yo he hecho junto con mis hijas y mi esposa. Tenemos este diario de gratitud. El año pasado, en poco tiempo, teníamos como 300 razones para agradecer a Dios. Y, a ver, otra vez. Sí, ya lo abrí ahorita. Yo quiero nomás para que entiendan que cuando usted hace un diario de gratitud con su familia, usted tiene que respetar la opinión de lo que agradecen sus hijos o sus hijas. Por ejemplo, yo aquí puse, la Fundación CIMA, que está en Chihuahua, me ayudó con el 50%, porque cuando me iban a dar los tratamientos de quimio y radio, yo le pregunté, doctor, ¿y cuánto va a costar eso? No, pues nomás le va a costar 434,000. Me quise caer para atrás como Condorito, nomás 434,000. Doctor, eso es muchísimo dinero. Dice el doctor, pero ¿sabe? Hay una fundación que si usted hace todo, la fundación le puede ayudar con un 20, un 30%. O sea, la fundación se llama CIMA. Yo la investigué, llené todos los requisitos y la fundación CIMA me dijo, le vamos a ayudar con la mitad, señor. Usted salió aprobado, le vamos a apoyar con la mitad. Entonces la fundación CIMA me manda un cheque por 217,000 pesos. Wow, directo al centro oncológico. Y bueno, yo puse ese agradecimiento. También nos dieron hospedaje gratis en un hotel todo el tiempo que me estuve tratando en la capital. Y empecé yo a poner aquí diferentes agradecimientos a Dios. Pero luego una de mis hijas dice, yo agradezco a Dios que porque me pusieron uñas.
Bueno, pues dar gracias a Dios porque le pusieron uñas. Otro día mi hija me dice, pues yo le doy gracias a Dios porque pudimos tomar un café en el Starbucks. Ahí lo pusimos, tomamos café en el Starbucks. Otro día mi hija, no, pues yo estoy agradecida porque pudimos ir al cafenio. Y aquí lo pusimos, bueno, ir al cafenio, una escapada ahí. Y bueno, empezamos a poner diferentes. Yo estoy leyendo, siendo sincero con ustedes, porque esa es la idea. O sea, que usted como familia va a empezar a poner los agradecimientos y va a respetar lo que diga su hijo o su hija, porque usted está escribiendo un agradecimiento entre todos, ¿verdad? Y está tomando nota. Claro, ahí va otra hija, le doy gracias a Dios porque puedo ir al gimnasio. Otro porque ya pagué la cuenta en Coppel. Gracias a Dios. Y bueno, así diferentes agradecimientos que usted va a poder poner. Ya no le leo todos porque son cientos de agradecimientos. Pero pequeños ejemplos para que usted tome nota y en poco tiempo, hermano, este diario de gratitud va a estar impresionante y usted va a poder compartir con otros su agradecimiento a Dios para no olvidar ninguno de sus beneficios. Tome nota, hermano, ya tomó nota o tómele foto porque es la tarea. Esas 3 cosas son tarea que usted tiene que practicar. Por cierto, hay una tarea más ahí que yo le voy a mandar al hermano Chávez, que es un dibujo de una mariposa, donde en esa mariposa usted va a poner el Salmo 103 y el 104 como el dual, para no olvidarlo del dual. Es un dibujito, una de mis hijas hizo un dibujo. La idea es que usted haga un dibujo, como tarea el que guste dibujar, pero la idea es que como familia hagan un dibujo y ese dibujo hasta lo pueden poner en un cuadro. Le voy a mandar unos ejemplos del dibujo, del dibujito, para que usted no se le olvide el dual de Dios y no se le olvide la importancia del Salmo 103 con el 104 y la importancia de tener un diario de gratitud. ¿Escucharon todos, hermanos? ¿Se pueden poner de pie, por favor? Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, y anímete a practicar el soliloquio también. Bueno, podemos poner el slide anterior nada más para orar con el slide anterior, el de la recapitulación, por favor. Hermanos, ¿pueden cerrar todos sus ojos? Yo voy a pedir un favor también. Me gustaría, porque ahorita que oremos, yo voy a querer tocar ese piano, si me dan permiso, de tocar ese piano y cantar un canto. Y yo voy a invitar que el que guste orar en el altar también, podemos hacer un momentito de altar, unos minutos de altar. El que guste venir, que quiera ser más agradecido con Dios, puede pasar. Pero oremos. Si quiere orar de su lugar, puede orar de su lugar. Pero vamos a orar. Empiece a orar conmigo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has dado. Gracias, Señor, nos encanta porque nos has redimido, porque nos has perdonado, Señor. Gracias porque nos has limpiado con tu sangre preciosa. Gracias porque eres justo y haces justicia aún entre los refugiados, aún entre la gente que padece violencia. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por tu gran perdón. Gracias porque eres un Dios de gran compasión. Gracias, Señor. Nos encanta, Señor, tu compasión. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te amamos, te bendecimos. Bendito seas, oh Dios. Mereces la gloria y la honra. Levantamos, puedes levantar tus manos, pueden levantar sus manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria